A las 6:42 de la mañana, mi móvil vibró sobre la mesa de la cocina. Carmen me escribió: Cambio de planes. No vienes en el crucero. Sofía quiere estar con su padre de verdad. Al mediodía, mi matrimonio ya había terminado. Me quedé allí mirando la pantalla como si pudiera parpadear y disculparse. La cafetera sisó y chasqueó detrás de mí, quemando ese último centímetro de café que aún no había servido. La radio murmuró un informe agrícola desde Córdoba. Fuera, el olivo junto al sendero se agitaba con el viento matutino, las hojas revoloteando sobre el hormigón como si tuvieran prisa por escapar. Leí el mensaje una y otra vez. Las mismas palabras, la misma puntuación, la misma crueldad serena. Carmen lo había enviado como si estuviera cancelando una cita con el dentista. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y lo vi vibrar de nuevo. Otro mensaje tratando de abrirse paso a través de la madera. No lo cogí. En su lugar, me senté en la silla de la cabecera de la mesa. La silla que siempre había ocupado sin pensar, la que daba a la ventana. La que Carmen solía llamar tu sitio. El café se enfrió. No me di cuenta. Hace 14 años me había mudado a esta casa en la calle Rosalía de Castro en Sevilla, con un sofá, una caja de herramientas y una promesa que pensaba cumplir. Sofía tenía entonces 12 años, una niña flaca con brackets y ojos siempre observando. Su padre biológico, Paco Morales, había estado más ausente que presente. Carmen me lo contó la primera noche que nos sentamos en los escalones traseros con cervezas sudando en nuestras manos. Ahora somos solo nosotros, había dicho. Somos una familia. Somos una familia. Lo decía mucho a lo largo de los años. Cada vez que surgía el tema del dinero, especialmente cuando pagué los brackets de Sofía, Carmen me apretaba el brazo y decía: tu dinero es nuestro dinero. Cuando saqué dinero de los ahorros para el SEAT usado de Sofía, después de que entrara en la Universidad de Sevilla, Carmen dijo: esto es lo que hacen los padres. Cuando configuré la domiciliación para el crucero, el viaje por el Guadalquivir que había estado insinuando durante meses, Carmen me besó la mejilla y dijo: nos merecemos esto. Pero el mensaje no decía nosotros, decía mi familia de verdad. El teléfono vibró de nuevo. Finalmente me levanté y caminé hacia el fregadero. Vertí el café sin probarlo. La taza chocó fuerte contra la porcelana, como si estuviera enfadada conmigo por desperdiciarlo. La enjuagué despacio de todos modos, viendo cómo se curvaba el vapor y se desvanecía. Cuando cogí el teléfono esta vez, no era otro mensaje. Era una notificación de buzón de voz. Reconocí la voz de Carmen antes de darle al play. Tensa, rápida, ya molesta. Manolo, no hagas de esto un drama, decía. Es solo que Sofía pidió esto, ¿lo entiendes, verdad? Llámame cuando te hayas calmado. Calmarme. Necesitaba calmarme. Me apoyé con la cadera contra la encimera de la cocina y cerré los ojos, apretándolos hasta que vi puntos de luz. Vi a Sofía a los 12 años, sentada en esta misma mesa de madera, con los deberes de matemáticas extendidos. Ecuaciones que no le salían. Llorando porque Paco no había aparecido otra vez para recogerla como había prometido. Como siempre prometía. Recordé haber sacado la silla junto a ella, no la de la cabecera donde me sentaba normalmente, y decir con voz suave: vale, pequeña, hagámoslo juntos. Recordé cómo había sonreído entonces, torcida y aliviada como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Como si yo fuera la única persona en el mundo que no la iba a decepcionar. Reproduje el buzón de voz otra vez, presionando el teléfono contra mi oreja. La voz de Carmen sonaba ensayada la segunda vez, como si se lo hubiera dicho en su cabeza 10 veces antes de llamar. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo. Manolo, estás siendo ridículo. Todo el mundo está mirando. No devolví la llamada. Dejé el teléfono en la encimera y miré por la ventana hacia el patio que yo mismo había pavimentado hace 3 veranos. Había una del año que refinanciamos el piso, hace 6 años. Carmen y Sofía en el sofá beige, las dos sonriendo ampliamente. Yo de pie justo al lado, medio de perfil, con la mano en el respaldo, como si no estuviera seguro de pertenecer al encuadre. Como si solo estuviera pasando por allí y alguien me hubiera detenido por un segundo. Nunca me había dado cuenta de eso antes. Curioso cómo puedes mirar algo 100 veces y recién en la 101 verlo de verdad. En el concesionario, estreché manos, hablé de números de ventas, márgenes de beneficio,
Proyecciones para el trimestre. Asentí en los momentos correctos. Reí los chistes del gerente. Me perdí una pregunta del director comercial sobre el mercado en Andalucía, y tuve que pedirles que la repitieran, sintiendo el calor subir por mi cuello. Mi teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta. Lo ignoré. Vibró una y otra vez, insistente como mosca en día de calor. En el viaje de vuelta, paré en una gasolinera Repsol en la A49 y me quedé en la furgoneta con el motor al ralentí, aire acondicionado al máximo. Escuché el teléfono sonar hasta que se detuvo. El silencio después se sintió pesado, denso, como una puerta cerrándose en algún lugar que no podía alcanzar, como el sonido que hace cuando sales de una habitación y sabes que no volverás. Pensé en llamar a mi colega Pepe, del centro de veteranos. Él siempre tenía una palabra, un consejo, aunque solo fuera para decir que así es la vida. Pensé en llamar a mi hermana Lola en Málaga, ella siempre fue más lista que yo en estas cosas de gente. Pensé en llamar a Paco Morales y preguntarle qué coño pensaba que estaba haciendo, volviendo a entrar en mi vida como un huésped de hotel que finalmente se había dado cuenta de la cuenta y decidió que ya no iba a pagar. En su lugar, me quedé allí sentado 15 minutos más, viendo camiones pasar, gente repostando, vida normal sucediendo. Luego conduje a casa. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que pesa, que tiene presencia. Carmen se había ido temprano al aeropuerto de San Pablo, así que la cama estaba hecha tensa y lisa como en un hotel de 5 estrellas. Almohadas alineadas, colcha sin una arruga. Siempre hacía eso antes de viajar, como si estuviera borrando cualquier rastro de ella. Me senté en la mesa otra vez, en esa silla de la cabecera, la de madera oscura que chirría cuando te mueves. Miré los lugares vacíos, 4 sillas, 3 vacías. Siempre había sido así, si lo pensaba bien. Me imaginé a Carmen y Sofía en la cubierta del crucero por el Guadalquivir, el viento en su pelo, sol pegando, Paco apoyado en la barandilla junto a ellas como si se hubiera ganado la vista, como si se hubiera ganado todo. La radio en la encimera de la cocina cambió a las noticias. Una historia sobre los niveles del río Guadalquivir, sobre barcos atascados en el puerto, sobre partidas y regresos. El locutor tenía esa voz de radio antigua, grave y cansada. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, escuchando sin escuchar realmente, respirando hondo, dejando que el dolor se asentara en algo más pesado y constante, algo más permanente, algo que no gritaba dentro del pecho, algo que no necesitaba serlo. Ese fue el momento en que dejó de ser sobre el crucero. Ese fue el momento en que entendí que esto no era un malentendido o una mala mañana que iba a pasar. Era una línea siendo trazada en el suelo, una hacia la que habían estado avanzando durante años mientras yo pagaba las facturas y sonreía para las fotos. Mientras pensaba que estaba construyendo algo. Me levanté despacio, como alguien que acaba de tomar una decisión definitiva. Cogí la silla de la cabecera de la mesa y la empujé debajo de la mesa como si estuviera limpiando un espacio, abriendo paso. Entonces cogí mi teléfono y apagué las notificaciones. Todas. Llamadas, mensajes, todo. El silencio que vino después tenía una calidad diferente. No estaba vacío. Estaba elegido. A las 5:30 me rendí en intentar. Me afeité frente al espejo del baño que mostraba a un hombre más viejo de lo que recordaba. Me vestí con vaqueros y polo y fui a la cocina. Hice café, más fuerte esta vez. Me lo bebí de pie junto a la ventana, mirando el jardín que yo mismo había cercado, la barbacoa que había construido ladrillo a ladrillo un sábado caluroso de enero. La casa se sentía diferente con la luz temprana de la mañana, como si estuviera esperando instrucciones, como si supiera que algo había cambiado, pero aún no supiera qué. Revisé mi teléfono por costumbre, 3 llamadas perdidas de Carmen durante la madrugada, 2 buzones de voz. No los escuché. Sabía lo que iba a ver allí. Sabía el tono, las palabras, su manera de hacer que pareciera que yo era el que estaba siendo irracional. En la oficina en el polígono industrial, aguanté hasta las 10:00, antes de que mis manos empezaran a temblar levemente cuando cogía el bolígrafo. Le dije a mi asistente Rocío que necesitaba salir para resolver un asunto personal y conduje directamente a la Caja Rural de Sevilla en la Avenida de la Cruz del Campo. Había estado bancando allí desde antes de Carmen, antes de Sofía, antes de todo esto.
desde que empecé a trabajar a los 19 años en la fábrica de autopartes. El mismo aparcamiento con los mismos árboles, la misma puerta de cristal chirriante en el riel de aluminio. La mujer del mostrador, Marisol según su placa con foto ya desgastada, sonrió como siempre. Me conocía. Me había atendido durante años. Buenos días, Manolo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito revisar mis cuentas, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Todas. Ella sacó todo sin problemas, sin preguntas. Corriente, ahorros, las domiciliaciones. Vi la pantalla desplazarse, línea por línea. Hipoteca en 120 cuotas, servicios, agua, IBI, seguro del coche, seguro médico. Y ahí estaba, justo en el medio, el pago del crucero programado como un reloj suizo. Todo a mi nombre. Todo saliendo de mi cuenta. Marisol me miró de reojo, curiosa pero discreta. ¿Todo bien, Manolo? Asentí. Solo comprobando unos números. ¿Necesita extracto impreso? No, dije. Ya vi lo que necesitaba. Volví a mi Renault en el aparcamiento y me quedé allí con el volante entre las manos, mirando el salpicadero. El papel de la consulta que Marisol había impreso de todos modos olía ligeramente a tóner fresco y café de la máquina del banco. Miré los números hasta que empezaron a sentirse menos como una acusación y más como información. Fría, útil, objetiva. Esa noche, en lugar de ir a casa directamente a la casa vacía, paré en el centro de veteranos de la Guerra Civil en la calle Betis. El aparcamiento estaba medio lleno, furgonetas y Seats viejos. Dentro, las luces estaban bajas y el aire olía a cebolla frita de la cocina del fondo y viejas historias. Cerveza derramada en madera, años de conversaciones. Pedí una cruzcampo fría y me senté al final de la barra de formica rallada. Pepe Herrera se deslizó al taburete junto a mí sin pedir permiso. No era su estilo. 80 años si tenía uno, gorra de la marina mercante gastada como fieltro viejo, barba de 3 días. Me miró de lado con esos ojos que ya habían visto mucho. «Tienes mala pinta», dijo directo. «Me siento peor», respondí. No le conté todo, solo lo suficiente. El mensaje en el móvil, el crucero, el padre biológico volviendo, cómo había caído como un puñetazo en el estómago. Pepe tomó un largo sorbo de su cerveza y asintió una vez, despacio. «La gente no cambia», dijo. «Solo se vuelve más honesta cuando cree que ha ganado. Cuando cree que ya no hay consecuencias». Miré fijamente mi cerveza, viendo la espuma bajar por el cristal. «No quiero joder las cosas, no quiero hacer un escándalo». Dejó su vaso en la madera con un sonido sordo. «Entonces no lo jodas, constrúyete algo nuevo para ti mismo. En algún lugar donde no tengan llave, donde no puedan entrar sin tu permiso». Eso se me quedó grabado. Se quedó marcado en la cabeza como línea con marcador permanente. En casa abrí el archivador metálico en la habitación libre, la que usábamos para guardar las maletas cuando no viajábamos. Era uno de esos metálicos grises que chirrían cuando tiras del cajón demasiado rápido, un chirrido de metal contra metal que corta el silencio. Dentro había años de recibos organizados en carpetas de plástico y sobres marrones que había guardado porque eso era lo que mi padre me enseñó a hacer. Un hombre que no guarda papeles es un hombre que no puede probar su vida, decía. Encontré primero el papeleo de los brackets ortodónticos. El nombre de Sofía en letras negras, mi firma debajo en bolígrafo azul. 3 años de cuotas, 90 euros al mes. Recordaba haber firmado aquello pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo padre. Encontré la factura del mecánico cuando su Seat Ibiza tuvo problemas con la transmisión. 4.500 euros. Lo había dividido en la tarjeta en 10 cuotas. Carmen había llorado por teléfono diciendo que no tenía cómo pagarlo, que Sofía necesitaba el coche para ir a la universidad en Sevilla. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Los cheques compensados para el fondo universitario, guardados en orden cronológico. Pequeñas cantidades, 200 euros al mes, constantes durante años. 58 depósitos en total, 11.600 euros. Recordé saltarme almuerzos para hacer esos depósitos, comer bocadillo frío para no gastar. Carmen siempre había dicho que era dulce de mi parte, necesario para el futuro de la niña. Somos una familia, nos cuidamos unos a otros. Familia. La palabra había perdido peso.
o había ganado el peso equivocado. Luego encontré algo más reciente, en una carpeta que no recordaba haber visto antes. Extractos bancarios de una cuenta que no era la principal. Transferencias que no reconocí al principio, tuve que mirar 2 veces. Pequeñas cantidades, 300 euros al mes, regulares como un reloj. Carmen moviendo dinero de la cuenta conjunta a una cuenta de ahorro con el nombre de Sofía. No ilegal, no mucho, pero oculto. Silencioso, hecho a mis espaldas. Hice la cuenta de cabeza. 18 meses, 5.400 euros, del dinero que yo ponía en la cuenta pensando que era para la casa, para los gastos, para nosotros. Me apoyé en la silla plegable del cuarto y reí una vez, corto y sorprendido, un sonido que salió más como tos. Todavía no era ira. Era claridad. Ese momento cuando la niebla se levanta y ves el camino por primera vez, aunque no te guste lo que estás viendo. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo ignoré. Vibró otra vez, más insistente. Giré el aparato con la pantalla hacia abajo y vi la luz verde de las notificaciones encenderse por debajo, luego oscurecerse, como un corazón deteniéndose. A la mañana siguiente me desperté a las 6, hice café negro sin azúcar y llamé a la compañía del crucero. Número 900, atención automática. Luego una mujer que dijo llamarse Patricia. Su voz era educada y profesional, sin ninguna curiosidad. Probablemente atendía 50 llamadas así al día. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó, y podía oír su teclado de fondo, tecleando. Ya no soy pasajero, dije despacio. En más de un sentido. Breve silencio. Entiendo, señor. Voy a procesar la cancelación. Habrá un cargo del 15% sobre el total. Sin problema, dije. El dinero había dejado de significar lo que significaba antes. Lo procesó sin más comentarios. Profesional. El reembolso se acreditará en hasta 10 días hábiles. ¿Desea que notifiquemos a los otros pasajeros del camarote? Pensé en Carmen descubriéndolo, en la cara que pondría. No, dije. Que lo descubran por su cuenta. Esa tarde, después de una reunión en la que no presté nada de atención, llamé a un abogado que el gerente de la caja había recomendado. Doctor Enrique Farías. Oficina pequeña cerca del centro, tercer piso de un edificio con ascensor viejo. Nos encontramos al día siguiente a las 3 de la tarde. Era más joven de lo que esperaba. Unos 40 años. Pelo con gel, gafas de montura fina. Corbata floja y escritorio desordenado con expedientes apilados. Post-its amarillos en todo. Le conté la historia en voz baja. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc. ¿El piso está registrado solo a su nombre?, preguntó cuando terminé. Solo al mío, confirmé. Lo compré antes de casarme. Entonces tiene derecho legal, dijo después de una revisión rápida de los documentos que llevé. Escritura, certificado de matrimonio, extractos. Puede vender. La ley es clara en ese punto. ¿Y mi esposa?, pregunté, porque necesitaba oírlo en voz alta. Ella vive allí, dijo, mirándome por encima de las gafas. Pero vivir no es lo mismo que ser dueña. Residencia no es propiedad. Va a pelear, dije. Probablemente, asintió. Pero legalmente no tiene base. Puede retrasar, puede ponerse feo, pero usted va a ganar. Conduje a casa despacio por la CE30, atrapado en el tráfico de final de tarde. Me detuve en un semáforo y me quedé mirando a la gente en la acera, yendo y viniendo, viviendo vidas que no tenían nada que ver con la mía. Me senté en la mesa otra vez cuando llegué, en esa silla de la cabecera que se había convertido en mi silla, y extendí todos los papeles sobre la madera. Escritura, extractos, recibos. El teléfono quedó boca abajo junto a ellos, silencioso ahora. 17 llamadas perdidas desde ayer. No estaba enfadado, todavía no. La ira viene después, cuando pasa la claridad. Estaba cansado, ese cansancio que llega hasta los huesos y por primera vez en años, seguro. Seguro de que lo que había estado llamando paciencia era en realidad permiso. Permiso para tratarme como un mueble, como parte de la casa que venía incluida. Junté las carpetas, las apilé ordenadamente en orden alfabético y empujé la silla de vuelta bajo la mesa. El sonido de la madera en el suelo frío. Mañana haría una llamada. Esperé un día entero antes de hacer la llamada.
No porque estuviera inseguro o asustado, sino porque necesitaba oír mis propios pensamientos sin la voz de Carmen trepando por encima de ellos como siempre hacía. El silencio hace eso. Te da espacio para ver lo que has estado evitando ver, para contar los años que dijiste sí cuando querías decir no. La agente inmobiliaria respondió al segundo tono. Se llamaba Regina Campos, colegiada activa, oficina en el centro de Sevilla. La había conocido una vez, años atrás, en una verbena del barrio. Había vendido la casa del vecino. Regina, soy Manolo, Manuel Fernández. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Estoy pensando en vender mi piso, dije, directo. No tenía sentido andarse con rodeos, no preguntó por qué. Profesional. Solo preguntó la dirección, metros cuadrados, cuántas habitaciones. Recorrimos el piso 2 días después, a media tarde. Mantuve las manos en los bolsillos de los vaqueros mientras ella tomaba notas en una carpeta, golpeando las paredes para comprobar estructura, revisando ventanas, probando grifos. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. Las paredes más cerca, como si ya hubiera empezado a dejarme ir. Como si ya supiera que ya no era mío. ¿Su esposa sabe de esto? Preguntó con cuidado cuando terminamos, mirándome con esa expresión de quien ya ha visto mucho. Está de viaje, dije. Yo me encargaré de la parte legal. Regina asintió despacio. Puedo ponerlo en el mercado esta semana si quiere. Pero para que sepa, Manolo, si ella impugna, puede ponerse ruidoso. Puede haber lío. Estoy acostumbrado al ruido, dije. De lo que estoy cansado es del escándalo. Sonrió de lado. Entiendo. Voy a preparar la documentación. Esa noche, mi teléfono sonó mientras empacaba una caja de camisas viejas de trabajo, esas de mezclilla que usaba en la fábrica. El nombre de Carmen iluminó la pantalla. No contesté. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Sonó otra vez 2 minutos después. Luego otra vez. La vibración hacía que el teléfono caminara por la cómoda de madera como si estuviera tratando de escapar, tratando de llegar a mí. Llegó un buzón de voz, luego otro, luego uno más. Escuché el primero, solo para confirmar lo que ya sabía. La voz de Carmen había cambiado de la irritación a algo más afilado, más cortante. Manolo, para con esto ahora. Me estás haciendo pasar vergüenza aquí. Paco está justo al lado. Piensa que estás exagerando, haciendo un drama. Te estás comportando ridículamente. Paco. Claro que estaba ahí. Claro que tenía opinión. Borré el mensaje sin escuchar los demás y apagué el teléfono completamente. Saqué la batería. El silencio que vino fue completo. La oferta llegó más rápido de lo que esperaba. 4 días después de la visita, Regina me llamó al trabajo, voz animada. Tengo compradores, dijo. Pareja joven, quieren cerrar rápido. Eran Bruno y Amanda Costa. Él ingeniero, trabajando en la refinería de San Roque. Ella profesora. Primer bebé en camino, 4 meses de embarazo. Financiación de la caja preaprobada. Documentación en orden. Necesitaban mudarse antes de fin de mes, antes de que el embarazo se complicara. Regina vaciló antes de continuar. Piden un pequeño descuento en el precio, 10.000 euros. Dicen que la cocina necesita reforma. Pensé en la mesa del comedor. En la silla que era mía pero no lo era. En los años sentado ahí, sin decir nada. Acepto, dije. ¿Estás seguro? Puedo intentar negociar. No hace falta. Cerremos rápido. Colgué y me quedé mirando por la ventana de la oficina. Afuera, la vida seguía normal. Camiones entrando y saliendo. Gente trabajando. El mundo no se detenía porque el tuyo estuviera cambiando. Por primera vez en semanas, respiré hondo y sentí que el aire llegaba hasta el fondo. Entonces encontré algo más reciente. Transferencias que al principio no reconocí. Pequeñas cantidades, regulares. Carmen moviendo dinero a una cuenta con el nombre de Sofía. No ilegal, no enorme, pero oculto. Silencioso. Me recosté en la silla y me reí una vez, corto y sorprendido. Aún no era ira. Era claridad. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Le di la vuelta y vi la pantalla encenderse, luego oscurecerse. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de cruceros. La mujer al teléfono era educada y poco curiosa. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó. Ya no soy pasajero, dije. En más formas de las que puedas imaginar.
Lo procesó sin comentarios. Esa tarde llamé a un abogado recomendado por la Caja Rural. Nos encontramos al día siguiente. Era más joven de lo que esperaba. Corbata floja y escritorio desordenado con archivos. La casa está titulada únicamente a tu nombre, dijo después de una revisión rápida. ¿Puedes vender? ¿Qué pasa con mi mujer?, pregunté. Vive ahí, dijo. Eso no es lo mismo. Conduje a casa despacio. Me senté en la mesa otra vez, en esa silla de la cabecera, y extendí los papeles. El teléfono yacía boca abajo junto a ellos, silencioso ahora. No estaba enfadado, aún no. Estaba cansado y, por primera vez, seguro. Seguro de que lo que había estado llamando paciencia era realmente permiso. Reuní las carpetas, las apilé ordenadamente y deslicé la silla de vuelta debajo de la mesa. Mañana haría una llamada. Esperé un día completo antes de hacer la llamada. No porque no estuviera seguro, sino porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin la voz de Carmen trepando sobre ellos. El silencio hace eso. Te da espacio para ver lo que has estado evitando. La agente inmobiliaria respondió al segundo tono. Su nombre era Isabel Ruiz, con oficina en Triana. La había conocido una vez hace años en una barbacoa del barrio. Estoy pensando en vender, dije. No preguntó por qué. Solo pidió la dirección. Caminamos por la casa 2 días después. Mantuve las manos en los bolsillos mientras ella tomaba notas, golpeando paredes, revisando ventanas. El lugar se veía más pequeño de lo que recordaba, como si ya hubiera comenzado a soltarme. ¿Tu mujer lo sabe?, preguntó cuidadosamente. Está viajando, dije. Yo me encargo. Isabel asintió. Podemos movernos rápido si quieres, pero para que sepas, si ella lo contesta, podría ponerse feo. Estoy acostumbrado a lo feo, dije. He terminado con el ruido. Esa noche, mi teléfono sonó mientras empacaba una caja de camisas viejas de trabajo. El nombre de Carmen se iluminó en la pantalla. No respondí. Sonó de nuevo, luego otra vez. La vibración movió el teléfono por la cómoda como si estuviera tratando de escapar. Llegó un buzón de voz, luego otro. Escuché uno. Su voz había cambiado de molestia a algo más agudo. Manolo, para esto. Me estás avergonzando. Paco está aquí mismo. Piensa que estás exagerando. Paco, por supuesto que estaba. Borré el mensaje y apagué el teléfono. La oferta llegó más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven, Carlos y Pilar Jiménez, destinados en la base de Rota. Primer bebé en camino. Préstamo hipotecario preaprobado. Necesitaban mudarse antes de final de mes. Isabel vaciló. Piden un poco menos del precio. Pensé en la mesa del comedor, la silla de la cabecera, la forma en que siempre la deslizaba hacia atrás cuando las cosas se ponían tensas. Diles que sí, dije. El día de la firma fue silencioso, solo yo, el agente del título y el zumbido de las luces fluorescentes. Mi mano tembló una vez cuando firmé la última página. Luego no. Cuando me levanté para irme, mi teléfono vibró de vuelta a la vida. Un mensaje de Sofía. Papá Manolo, por favor no hagas nada drástico. Lo miré durante mucho tiempo. Luego escribí. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empaqué la furgoneta esa noche. Solo lo que importaba. Dejé el resto exactamente donde estaba. Cuando salí del sendero antes del amanecer, la casa se veía igual que siempre. Sólida, silenciosa, ya perteneciendo a otra persona. Ellas estaban en algún lugar del río alzando una copa. Yo conducía hacia el oeste, viendo salir el sol, finalmente respirando de nuevo. Volvieron un martes. Lo sé porque Isabel me envió un mensaje a las 3:18 p.m. con 3 palabras y sin puntuación. Están ahí ahora. Estaba sentado en un chiringuito justo a las afueras de Moguer, un lugar con asientos de vinilo y café que sabía como si hubiera estado pensando en ser café alguna vez. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, doblé las manos y miré el servilletero como si pudiera explicar algo. Luego cogí el teléfono y esperé. Carmen fue la primera en llamar. No respondí. 5 minutos después, Sofía. Tampoco respondí a esa. Isabel llenó el resto después, pieza por pieza, su voz calmada de esa manera de agente inmobiliaria que suena como si estuviera describiendo daños climáticos en lugar de una vida desmoronándose. Carmen había llegado al sendero, riéndose, maleta aún en el maletero. Sofía estaba detrás de ella, gafas de sol puestas, teléfono en mano.
Ambas pensaron que era gracioso al principio, algún coche que no reconocían, césped cortado diferente, una jardinera nueva junto a la puerta. Entonces Carmen probó la llave. Isabel dijo que agitó el pomo fuerte, como si pensara que la cerradura podría disculparse y abrirse por vergüenza. Cuando la puerta no cedió, Carmen retrocedió y miró la casa como si la hubiera traicionado personalmente. Gritó mi nombre en voz alta. Luego empezó a marcar. Dentro, Carlos Morales abrió la puerta a medias, cadena aún puesta. Era educado, se disculpó, incluso les dijo que acababan de mudarse esa mañana. Dio su nombre, preguntó si podía ayudar. Carmen se rió. Un sonido corto y agudo. Le dijo que estaba en su casa. Carlos preguntó qué quería decir. Ahí fue cuando Carmen empezó a gritar. Pilar se acercó detrás de él, una mano en su estómago. Sofía se quedó helada en el sendero. Teléfono abajo ahora, cara pálida. Isabel dijo que fue el silencio lo que más la afectó, ese medio segundo cuando Sofía miró alrededor como alguien esperando un golpe. Llegó la policía. 2 oficiales, un tipo mayor que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Se mostraron papeles, se leyeron nombres, se verificaron fechas. El oficial mayor se dirigió a Carmen y dijo: «Señora, ¿de quién es el nombre en la escritura?». Isabel me dijo que Carmen no respondió de inmediato. Esa pausa, ahí fue cuando cayó. Carmen me llamó de nuevo, respondí al cuarto tono. «Manolo», dijo, sin aliento. «¿Qué has hecho?». Me recosté en el asiento y miré el aparcamiento. Pasó un camión. En algún lugar una alarma de coche pitó y se detuvo. «Vendí la casa», dije. «No puedes hacer eso», espetó. «Esa es nuestra casa». «Era mi casa», dije. «Tú solo vivías en ella». Empezó a hablar rápido entonces. Amenazas, tribunal, ¿cómo me atrevía? ¿Cómo Paco nunca habría hecho esto? ¿Paco? Sofía se puso al teléfono después de eso. No gritó. Eso casi dolió más. «No pensé que realmente lo harías», dijo. Su voz se quebró en la palabra realmente. «No pensé que realmente dirías en serio lo que dijiste», respondí. Mantuve mi voz firme. Tomó esfuerzo, pero aquí estamos. Hubo una pausa larga. Podía escuchar a Carmen en el fondo diciendo mi nombre como si fuera una mala palabra. «Te crié», dije finalmente. «No alquilé un lugar en tu vida». Sofía no respondió. La llamada terminó. Terminé mi café. Ahora sabía amargo. Esa noche me senté solo en el pequeño alquiler que había conseguido, un lugar cerca del río. Nada elegante. Desdoblé la tarjeta que Carlos y Pilar habían dejado en mi buzón. Una nota de agradecimiento, una foto de su ecografía metida dentro. Me senté en la pequeña mesa e imaginé el viejo comedor, la silla de la cabecera, el lugar donde solía sentarme y tratar de mantener las cosas unidas. Por primera vez la silla estaba vacía, y no se sentía como una pérdida. Presentaron la demanda una semana después. No divorcio, al menos aún no. Carmen fue por la casa primero, como si pudiera rebobinar el tiempo si gritaba lo suficientemente fuerte en la habitación correcta. Me notificaron en el alquiler un viernes por la tarde. El papel rígido y oficial. Mi nombre escrito correctamente por una vez. El juzgado de primera instancia olía a libros viejos y desinfectante, el tipo de lugar donde las voces bajan sin que nadie lo pida. Llevé el mismo blazer que había usado para funerales de la iglesia y cenas del concesionario. Nada elegante, solo limpio. Llevaba un sobre manila metido bajo el brazo, pesado con papel y memoria. Carmen llegó 10 minutos tarde, tacones haciendo demasiado ruido en las baldosas. Sofía la siguió, ojos abajo, bolso agarrado como un escudo. Paco Morales las siguió, manos en los bolsillos, sonrisa demasiado fácil para la habitación en la que estaba. La mediadora, una mujer de unos 60 años con gafas de leer colgando de una cadena, miró el archivo una vez. «Mantengamos esto simple», dijo. «Estamos aquí para discutir propiedad». Carmen saltó antes de que pudiera sentarme. «Nos abandonó», dijo señalándome como si fuera una mancha. «Vendió nuestra casa por debajo de nosotras. Mi hija fue humillada». La mediadora levantó una mano. «Señor Herrera, tendrá su oportunidad». Esperé. Esa fue la parte más difícil. Dejar que las palabras se acumularan sin interrumpir. Carmen habló de sacrificio, de familia, de cómo siempre había prometido cuidarlas.
Paco asintió como si hubiera estado allí para algo de eso. Cuando la mediadora finalmente se dirigió a mí, me levanté y puse el sobre la mesa. Hizo un sonido suave y sólido cuando aterrizó. No abandoné a nadie, dije. Mi voz me sorprendió. Calmada, incluso. Dejé de pagar por una vida de la que no me permitían ser parte. Abrí el sobre y deslicé los documentos hacia adelante. La escritura, los extractos de hipoteca, los recibos del crucero, las confirmaciones de domiciliación, fechas rodeadas con bolígrafo. Carmen resopló. El dinero no lo es todo. Dijiste que lo era cuando era mío, respondí. La mediadora ajustó sus gafas y leyó. No se apuró. Eso ayudó. Miró a Carmen. La propiedad estaba titulada únicamente a nombre del señor Herrera. Eso no es justo, dijo Carmen. Estábamos casados. Sí, dijo la mediadora, pero el matrimonio no cambia los registros de propiedad por sí mismo. Paco se inclinó hacia adelante entonces. Soy su padre, dijo. Sofía se merecía esa casa. Lo miré por primera vez desde entrar. Realmente lo miré. La misma sonrisa que había tenido en la barbacoa hace años cuando había pedido dinero prestado y prometido devolverlo. ¿En serio?, pregunté. ¿Te refieres cómo se merecía la pensión alimenticia? La habitación se quedó silenciosa. La sonrisa de Paco vaciló. Eso no es. Tengo los recibos de eso también, dije golpeando el sobre. Huecos de seguro, déficits de matrícula, reparaciones de emergencia, cosas que te perdiste. Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero también había algo más ahí. Reconocimiento. La mediadora se aclaró la garganta. Esto no es sobre sentimientos, dijo. Legalmente hablando, el señor Herrera actuó dentro de sus derechos. La cara de Carmen se sonrojó. ¿Entonces él simplemente se sale con la suya? La miré a los ojos. No me salí con la mía, dije. Pagué durante 14 años. Nadie aplaudió. Ningún martillo golpeó, pero algo cambió de todos modos. Carmen se desplomó en su silla. Paco se alejó de la mesa. Sofía miró sus manos. La mediadora cerró el archivo. No hay base aquí para desafiar la venta, dijo. Hemos terminado. Afuera el sol era brillante en los escalones del juzgado. Me quedé allí un momento, respirando aire que se sentía ganado. Sofía salió última. Se detuvo a unos metros de distancia. No sabía de todo eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Y lo sabía, pero saberlo ahora importa. Asintió una vez. No me abrazó. No se disculpó. Aún no. Caminé solo a mi furgoneta. El sobre más ligero de lo que había sido al entrar. El río estaba bajo ese otoño, del tipo bajo donde las rocas muestran sus espaldas y el agua se desliza alrededor de ellas en lugar de sobre ellas. Aprendí eso sentándome en la orilla la mayoría de las mañanas con un termo y una silla plegable barata, viendo al Guadalquivir despertar de la misma manera que yo. Lento, honesto, sin disculpas. El alquiler era pequeño, un dormitorio, una mesa lo suficientemente grande para dos, aunque generalmente era solo yo. La radio funcionaba si giraba el dial justo así. Me gustaba eso. Las cosas que requieren un poco de paciencia tienden a decirte la verdad. No supe de Carmen durante semanas. Cuando lo hice, fue un email corto sobre reenvío de correo y una factura que pensaba que aún debía. Lo reenvié a mi abogado y lo dejé ir. Sin respuesta, sin explicación. El silencio se había convertido en una herramienta que sabía usar sin lastimarme. Sofía envió un mensaje una vez en octubre. Una línea. ¿Podemos hablar alguna vez? Lo miré más tiempo del que pretendía. Pensé en la noche que se había sentado en la mesa de la cocina con sus deberes extendidos. La forma en que apoyó su cabeza contra mi hombro cuando los números no tenían sentido. Podemos hablar, escribí de vuelta. Cuando estés lista para escuchar también. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Territorio neutral. Se veía mayor de lo que recordaba. Cansada tal vez, o solo despierta. No sabía sobre el dinero, dijo después de un rato. Sobre las facturas que pagaste. Mamá no me lo dijo. No estaba llevando la cuenta, dije. Estaba cumpliendo promesas. Asintió, ojos abajo. No debería haber dicho lo que dije. No me apresuré a arreglarlo. No le di palmaditas en la mano ni dije que estaba bien.
Solo dejé que las palabras se quedaran entre nosotros hasta que se suavizaron por sí solas. No estoy pidiendo volver, añadió. Solo no me di cuenta de lo que te costó. Esa es la cosa sobre los costos, dije. No los sientes si alguien más está pagando. Terminamos nuestro café. Nos abrazamos, incómodo y breve, como gente aprendiendo una nueva forma de estar en la misma habitación. No era un final feliz. Era uno honesto. Podía vivir con eso. Los jueves empecé a pasar por el centro de veteranos otra vez. Pepe estaba allí la mayoría de las noches. Mismo taburete, misma cerveza. Una noche me miró y asintió hacia el río afuera. «Te ves más ligero», dijo. «Lo estoy», respondí. «Resulta que el silencio pesa menos que fingir». Sonrió ante eso. Solo una comisura de su boca. El invierno llegó temprano. El río se volvió gris acero. Compré un abrigo más grueso y aprendí a cocinar para uno sin quemar todo. Dormí mejor. No más tiempo, solo más profundo. Algunas noches pensaba en la casa de la calle Rosalía de Castro, sobre la mesa del comedor, la silla de la cabecera, sobre cómo solía deslizarla hacia atrás, siempre cuidadoso de no ocupar demasiado espacio. Ya no hago eso. Lo que aprendí, lo que me tomó 14 años y un mensaje silencioso entender, es esto. El amor sin respeto es solo trabajo. Y el silencio, cuando es elegido, puede ser un tipo de fuerza. Si alguna vez has sido silenciosamente borrado, te dijeron que pertenecías justo hasta que no fue así. Espero que esta historia te recuerde que la dignidad no es ruidosa y la justicia no siempre grita. A veces solo firma los papeles, empaca la furgoneta y sigue adelante. Si esto significó algo para ti, tómate un momento para compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo. Y si quieres más historias como esta, historias sobre encontrar tu equilibrio cuando el suelo cede, considera quedarte un rato.